tenía en la secundaria también, no, ya en la preparatoria, una amiga que hoy es politóloga y se llama Soledad Loaesa, que me dio un libro de José Agustín y me dijo, mira, es como de tu edad, porque claro, a mí me habían reprobado en la primaria porque no pasaba de año y además me había ido a vivir a Europa con una hermana de mi mamá, me había ido a París y había perdido 2 años y mis compañeras eran más chicas que yo y José Agustín, pues, como fue un escritor prematuro, pues era casi de mi edad, efectivamente. Entonces me dio pena, ¿no? Me lo traje a la casa y empecé a leer y el libro me atrapó porque hablaba con mi lenguaje, con ese lenguaje de adolescentes, con eh, con una escritura muy sencilla y todo pasaba en mi ciudad, ¿no? A las fiestas donde iban sus personajes iba yo, ¿no? Entonces me reconocí inmediatamente en ese libro y quise escribir otra novela contando cosas, pero estaba yo en esas pensando, estaba yo muy entusiasmada y una amiga de mi mamá tomaba un taller con José Agustín, en donde iban otras señoras. Y entonces en una reunión la señora me puso a platicar de su taller y yo le dije que si podía ir. Y empecé a ir al taller, pero ya no estaba José Agustín, ya José Agustín se había ido precisamente a Iowa, a esta beca que después tuve, pero estaban en el taller Elena Poniatowska y Hugo Iriart. Y un día yo empecé a escribir una historia que me había sucedido, La mañana debe seguir gris, pero yo se la enseñaba a nadie porque yo sabía que no tenía las herramientas, no sé, me costaba trabajo leer, había aprendido, pero a la hora de escribir no sabía si era S o si era C, si era B grande como decimos, o era B chica, o era, no sé, no tenía la menor idea, de verdad que me costaba mucho trabajo. Entonces yo no enseñaba lo que estaba escribiendo, pero un día Elena se enojó porque nadie había escrito nada, cogió su bolsa y dijo, pues ya me voy, porque aquí nadie escribe. Y yo me asusté, le dije, sí, sí estamos escribiendo. Y me dijo, a ver, trae acá, toda enojada. Y leí un capítulo de la novela y le gustó a Elena. Y ella me impulsó también y me dijo, quiero que todos los jueves nos leas, porque nos reuníamos los jueves. Entonces también me entusiasmé y empecé a escribir, pero yo había empezado eso como un cuento, pero me pasaba del tamaño del cuento y empezaba a borrar todo y otra vez y empezaba a borrar hasta que Elena me dijo, me gustaría haber escrito esa novela a tu edad. Y entonces dije, ay, sí es una novela, así de mal estaba yo en el mundo. Y entonces pues ya no me dio miedo la extensión y así comencé, la verdad, ¿eh? Fue una cosa que ni yo misma creía. Bueno, mi mamá cuando le dije que estaba escribiendo, me decía, no es posible, no es posible, me decía. Pero pues sí, así comencé. Y esa es la novela que te lanza realmente a la popularidad, ¿verdad? La mañana debe seguir. Sí, La mañana debe seguir gris, con esa novela, sí, porque pues, era una novela, es una novela, todavía se vende, ahora la va a reeditar el Fondo de Cultura Económica, Ujú. y es una novela de iniciación. Y fíjate que pues el escritor refleja en su escritura su carácter, su personalidad. Es un libro de corte autobiográfico, desde luego, pero eso no quiere decir que las cosas hayan sucedido como están en la novela, porque no es una crónica, no es un libro de historia, es literatura y por lo tanto hay mucha reinvención de la realidad. Es decir, Ujú. de repente te das cuenta que necesitas otro personaje para crear una tensión, ¿no? Sí. Porque de alguna manera también es un love story. Mm. Y pues necesitas otro personaje para crear una tensión, si no, no funciona. Y entonces, por ejemplo, inventé un personaje, inventé, bueno, muchas cosas. Hay una recreación, pues es donde entra la literatura realmente. Y ya no sé qué,
¿Con motivo de qué te estaba yo diciendo? De esa novela, que es la que te lanza Ah, sí, realmente a la fama y además te dan el premio Javier Villaurrutia por esa novela, ¿verdad? exacto, sí, 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 me dieron el premio Javier Villarrutia. Yo le había puesto nombres falsos a los personajes que sí vivían. Carlos Becerra, que es el personaje, Ujú, Hugo Gutiérrez Vega, que es un poeta que ya murió, que vivían, él era el agregado cultural en Londres ujú, cuando sucede esta novela, sí, pero había personajes que no existían. Y me dijo Elena, todo el mundo va a saber de qué se trata. Y eso me hizo reflexionar, fíjate lo que es la vida, porque dije, pues sí, todo el mundo, entre comillas, porque sí, pues los lectores tampoco es todo el mundo, ¿no? La gente que lee tampoco es todo el mundo. Y dije, sí, ¿verdad? Ya van a saber de qué se trata porque el personaje muere. O sea, ya saben cuándo van a comenzar la novela. claro. Y entonces pensé, ¿y qué tal si me adelanto? ¿Qué tal si les cuento la novela, pero escuetamente en unas líneas al principio? Por eso hice esa cronología. Yo fui a la hemeroteca, o sea, eso yo nunca llevé un diario ni nada. Yo fui a la hemeroteca y empecé a buscar cosas especiales, raras, ¿no? Se hace un pastel con quién sabe cuántos kilos de harina y quién sabe cuántos huevos y cosas así exageradas Sí, para que le dieran otro tono a la novela. Y ahí en una, dos o tres líneas, cuento un fragmento de lo que de lo que va a pasar después, hasta que llego al accidente. Y entonces con eso el lector ya sabe a dónde va, pero no sabe cómo sucedió. Y eso exacto. así es, ¿no? Entonces sí, pues me dieron el premio Villaurrutia. Me asusté mucho porque ya estaba yo casada, ¿eh? Me Ujú, asusté porque yo había sido mala lectora ujú, por lo mismo. ujú. Y entonces dije, no, pues van a decir que yo pues no leí nada. Y entré a la universidad a hacer la carrera de letras. Yo ya había estudiado antropología. Y dije, bueno, cuando menos en la carrera voy a leer lo que cualquiera profesor o cualquier escritor tiene que leer, o sea, lo que se lee en una universidad, ¿no? Como donde están ustedes. Entonces, eh, hice la carrera después de letras porque sí estaba preocupada por mi falta de cultura literaria, digamos, ¿no? Fíjate que yo tenía una relación muy buena con mi madre. Mi papá murió cuando yo tenía un año y pico, un año, 3 meses, entonces no lo conocí, fui muy consentida de mi mamá porque era pues la última hija. Y como yo no podía leer, ella me leía todas las noches. Entonces, después cuando ya fui creciendo, me preguntaba qué estaba yo leyendo para leerlo ella y tener de qué hablar conmigo. Y Ah, eso me sirvió mucho, fíjate. Y la me- casa de mi abuela, la abuela materna, que eran sonorenses, había mucha literatura oral. mm, Contaban muchos cuentos orales para decir, eh, esa señora cree que sus hijos son los más bonitos del mundo, porque por lo general las madres decimos que nuestros hijos son divinos. claro. Decían, por ejemplo, amor de Kelele Huilota. Yo decía, ¿qué es eso? Entonces me contaban el cuento y entonces ya entendía, ¿no? Ujú. Y todo eso influyó en mí, este, para formarme como escritora. Es increíble, pero la familia también me ayudó, ¿eh? Después de Eh, todo lo que sufrí. sí, me llama la atención que siendo tu padre escritor, como lo mencionabas, y además un político de alto renombre, que tú consideras que la inclinación, o vamos, no la inclinación, pero la motivación hacia la literatura, ¿te viene más por tu madre en el sentido de que ella te leía y todo esto, o tu padre, o ambas cosas, o ninguno? Pues mira, mi papá como no lo conocí, Ujú, mi ok. papá tenía una biblioteca inmensa, muy valiosa, y la tenía mi mamá encerrada con llave. Tenía había construido en la parte de atrás de mi casa que había un jardín, había construido un pequeño edificito así de un piso, en la parte baja, para la biblioteca de mi padre. Entonces, pero la tenía cerrada con llave, era el segundo piso, pero nadie podía entrar. Entonces, cuando mi mamá se quedaba dormida, yo me robaba la llave de la biblioteca e iba a jugar a la librería, a jugar, no, no a leer, porque pues no leía. Y fui reconociendo los libros de mi papá porque en todas partes decía Héctor Pérez Martínez
en álbums, en no sé qué, que le mandaban a mi mamá Héctor Pérez Martínez. Y entonces sí reconocía el nombre de mi papá perfecto, pero jugaba a la librería. Y después, fíjate, con lo que es la vida, cuando ya comencé a leer y nos daban los títulos de los libros, yo decía, ese libro lo vi, ese libro lo vi, y iba a la biblioteca y sabía dónde estaba. Era muy chistoso porque en su momento, pues, a lo mejor ni me fijaba, ¿no? Por ejemplo, nos dejaban leer un libro de Agustín Yáñez, que además había sido amigo de mi padre, y yo decía, yo sé dónde está, yo sé dónde está en la biblioteca, yo sé dónde está. Y bueno, con el tiempo mi mamá me prestó la llave de la biblioteca, que esa es otra historia, porque un día más adelante yo me robé la biblioteca de mi papá, este, pero no tuve ese contacto con mi papá. La primera vez que leí a mi papá, por poco me muero, porque es un libro pequeñito que se llama Por los caminos de Campeche, o Ujú. en los caminos de Campeche, que él había sido periodista y y amaba su estado que era Campeche, ¿no? Entonces, cuando fue el primero en hacer una gira, no se usaban las giras por todo el estado, Mm. y ir recogiendo las necesidades que tenía el estado, pero como él tenía muy buena pluma, hizo una especie de crónicas sobre todos los municipios, lo que encontraba y todo, ¿no? Y como lo hablaba en primera persona, yo pensé que ese libro me estaba hablando mi papá a mí. Acababa de aprender a leer y bueno, lo primero que hice fue tratar de leer también los libros de mi padre, pero ese libro como estaba en un tono, eh, en una primera persona, ¿no? Yo lo leía y decía, hijo, parece que me está hablando a mí, ¿no? Fue una cosa así que sí me llegó. Creo que fue la primera vez antes del libro de José Agustín que una lectura me quedó impactada, ¿no? Fíjate que también, yo ya le estoy contando cosas que no, a lo mejor ni vienen al caso, pero No, qué bueno. Sí, claro, en, claro que sí. en mi casa había una grabadora de discos RCA Victor. Sí, tú ponías un disco virgen de estos acetatos que eran de grandes, creo que eran de 33 revoluciones, y una especie de aguja que pesaba mucho, que tenía una aguja abajo, iba haciendo un surco y iba saliendo como si fuera un hilito de plástico que se iba este, des, desprendiendo del de acetato, y había un micrófono y grababan. Entonces, fíjate que yo un día andaba, porque siempre fui muy curiosa, me metía en lo que no debía. Un día descubrí que estaban unos discos ahí, yo dije, ¿qué será eso? Y puse uno de los discos y por poco me muero porque mi papá estaba cantando con la guitarra, y yo reconocí la voz porque pude haber dicho quién será, ¿no? Sí, sí. Pero oí la voz y dije, ese es mi papá. Como que me acordé de Ay, su tono de voz, es una cosa impactante, la verdad. ujú. Bueno, esas fueron las experiencias que yo tuve con mi padre, pero realmente mi mamá sí influyó mucho, y la casa de mi abuela materna, porque ahí también no me gustaba ir porque era una casa vieja de la Ujú. colonia Roma, que no tenía espacios para jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces era una casa donde, eh, digo, no había dinero y entonces se cuidaba todo, se cuidaba el agua, se cuidaba la luz, apaguen ahí, donde no estabas tenías que apagar, lo cual me parece ahora excelente y es lo mismo que yo hago, ahora por otras razones, que el cambio climático, ¿no? Y claro que hay que ahorrar energía y todas esas cosas. Y en esa época como que no lo entendía muy bien y no me gustaba mucho ir a casa de mi abuela. Y mi tía, una soltera que vivía con mi abuela, siempre me decía, bueno, si vienes te cuento un cuento. Y Ajá. entonces yo por el cuento, claro que iba. Y fíjate que era también muy especial mi tía, que también influyó mucho en mí porque pues todo se hacía caminando en la colonia Roma, ibas caminando por las tortillas, por el pan, al súper, a la farmacia, no sé dónde, ¿no? A la florería, había una florería Matsumoto que era famosísima, de un señor japonés que era un encanto, y me contaba un cuento que yo creo que lo inventó porque yo lo he buscado en internet y no lo he encontrado, se llama Cucurutá, y era un cuento en que un niño en África, en una tribu, se alejaba de su casa
y se le hacía tarde y entonces iba encontrando a animales peligrosos, ¿no? Entonces yo siempre estaba ya me sabía el cuento de memoria, pero como mi tía lo iba actuando en la calle, yo siempre estaba con el susto de que a lo mejor ahora sí se lo comían, ¿no? O que a lo mejor ahora sí le pasaba algo horrible. Y me acuerdo una vez que estábamos en una esquina y mi tía imitando a la mamá de Cucurutá que lo andaba buscando, empezó a gritar como desesperada, Cucurutá, Cucurutá, ¿dónde estás? Dice, para un señor. Y le dijo, señora, ¿qué le pasa? ¿A quién perdió? ¿No? Sí, sí. Y mi tía le dio a entender que me estaba contando un cuento ¿no? Sí, Dice, sí. no, es que estamos en la selva y no aparece Cucurutá. Y entonces el señor se rió y ya tomó su camino. Pero mi tía era así, actuaba los cuentos. Fíjate que sí, sí funciona porque yo eso mismo le hacía a mis hijas. Mis hijas no son escritoras, pero son muy buenas lectoras. Lo mismo mis nietos, ¿no? Esa relación con la literatura que te hace despertar tus sentimientos es muy bonita y sí te despierta a verte reflejado después en lo que estás leyendo, ¿eh?